Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que son la lamentable, indignante continuidad, entre otras cosas, una muy puntual, una que no cambia. Los ataques a la Franja de Gaza, es decir, a la cárcel a cielo abierto más grande del planeta Tierra. Hay que repetirlo porque en este caso la repetición no desgasta el concepto, lo reafirma. Imagínense 40 kilómetros por 4 de ancho, 1.800.000 personas, sin derecho a usar su espacio aéreo, sin derecho a usar su mar, por muchas razones, entre ellas porque se sabe que hay un gran depósito de petróleo y gas en el Mediterráneo frente a la Franja de Gaza, con solo 3 entradas. Una por Egipto, que la abre cuando Egipto considera, y otras 2 que tienen que ver con el control de Israel, una al norte y otra al noreste. Esto uno lo repite y no termina de creerlo. Pero el mundo presencia indignado la permanente actividad de bombardeo con lo mejor de la panoplia militar que Estados Unidos le ha cedido a Israel, más lo que tienen de su propia producción. E incluso han llegado a enviar un mensajito, ¿no? Porque todos los que sabemos algo de los F-16, y en Venezuela tenemos F-16, y tenemos pilotos que han salido campeones en Red Flag en F-16, que han asombrado a muchos. Sabemos muy bien que uno puede colocar un misil donde quiere colocarlo. Así que eso de que un F-16 de la Fuerza Aérea Israelí haya caído tan premeditadamente cerca del área donde operaban nuestro Hércules y nuestra gente de ayuda, con o sin Hércules, ayuda que hemos enviado a Palestina, no es una mera casualidad. Una vez más, hay que tener en cuenta que toda la pauta no es esto, pero que esto es lo que indigna al mundo, que se refleja en la ONU con o sin contubernios, con o sin hipocresías, y que este es un drama que va desde el Vaticano hasta las Naciones Unidas, y esta gente hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque controlan, como lo dijo abiertamente una de las grandes figuras de Israel, que estuvo acá en este estudio, ¿no? El propio Ariel Sharon no fue el único que lo dijo, ¿no? No se preocupen si hablamos duro, no se preocupen cuando criticamos la política de Estados Unidos hacia Israel. La política de Estados Unidos la hacemos para el Medio Oriente, la hacemos nosotros y ellos lo saben. ¿Cuántas veces dijimos esto? Por lo menos 3 veces. Pero es una realidad que, al estilo de nuestro manejo, sin tanta injerencia de los lobbies, uno dice, no puede ser tan desfachatada la situación. Pues sí, lo es. La toma de decisiones en política exterior y la toma de decisiones en política exterior puede tener como consecuencia la toma de decisiones en el área militar. Respecto de Estados Unidos al Medio Oriente, pasa por el lobby pro-israelí. Y no hay manera de que un político llegue a ser un candidato si no se pone de acuerdo con ese poderosísimo lobby. Puede haberla, pero puede tener serios problemas. Así como no hay manera que Hollywood, que está en manos de ese lobby, haga algo que no sea exactamente en pro de esta situación, por decir algo, ¿no? Eso, Hollywood y los medios de comunicación. Veamos la realidad en el terreno, los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto supone lo que fuentes intachables nos hacen llegar. Gaza, cada noche algo más. Validos de la superioridad técnica para ataques nocturnos. Este es el resultado de las últimas 24 horas en Gaza. Israel se ha anotado. Vean, la tecnología es tal que pueden elegir selectivamente los blancos. Y lo lograron esta vez. Israel mató a 3 comandantes de Hamas en un bombardeo sobre un edificio.
3 supuestos o presuntos comandantes del ala militar del movimiento islamista Hamas murieron hoy en un bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí sobre una vivienda de la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. Es lo que estamos viendo. Los cuerpos de Mohammad Abu Shalama, Raed al-Attar, altos responsables de las brigadas de Hazedin al-Qassam, fueron trasladados al hospital de Abu Yusef al-Nahar en la ciudad después de más de una decena de misiles disparados sobre el inmueble de 3 plantas. Ambos eran objetivos prioritarios y buscados por Israel, en especial Shamallah, al que los servicios de inteligencia israelíes, el Shin Bet y otros, relacionan con la captura en 2006 del soldado israelí Gilad Shalit en la operación Kerem Shalom. Shalit, como ustedes recordarán, joven soldadito, estuvo 5 años en el poder de las milicias palestinas hasta que fue liberado en un intercambio con prisioneros, algunos de los cuales Israel volvió a encarcelar el pasado junio. La muerte del tercer comandante, identificado como Muhammad Barhum, fue confirmada por medios locales, que aseguran que sus restos se encuentran entre los escombros de la vivienda destruida que acabamos de ver. El ejército israelí confirmó la muerte de los 2 primeros, pero omitió el nombre de Barhum en su primer comunicado sobre el ataque. El bombardeo causó también la muerte de otros 5 civiles y al menos 40 personas heridos de mayor o menor gravedad. Según los medios israelíes, Israel cree que la unidad encabezada por al-Attar fue la que lanzó el ataque contra el blindado semanas atrás, que acabó con la vida del teniente Hadar Goldin y sus 6 compañeros. El cadáver de Goldin no pudo ser rescatado y el ejército cree que está en poder de las milicias. Al caer la noche, desafiantes aún las luces en una zona de guerra. Eso es Gaza y la permanente presencia de los aviones sin piloto. El cadáver de Goldin no pudo ser rescatado, como dijimos, y además otros 3 palestinos fallecieron durante los renovados bombardeos sobre la franja, que ayer tuvieron como objetivo frustrado al principal líder militar del movimiento, Mohammad al-Deif. Deif, sin embargo, sobrevivió al ataque contra su domicilio del barrio de Sheikh Raudan, en la ciudad de Gaza. En las morgues ya poco espacio queda. No pudieron matar a Deif, pero mataron a su esposa y a uno de sus hijos, Ali, de 7 meses. Al amanecer la situación no era mejor. Desde que el martes se rompió el cuarto alto el fuego, alrededor de una treintena de palestinos han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas de Israel, cifra que eleva a cerca de 2.050 el número de víctimas mortales palestinas en el conflicto, pero lo grave es que el 75% de ellas son víctimas civiles. Limpieza del ánima del cañón, actuando con absoluto dominio del terreno. Esto no se haría si estuvieran ante siquiera un francotirador. La situación es de total dominio en el terreno, en el mar y en el aire. Desde que el martes se rompió el cuarto alto el fuego, como les decía, alrededor de una treintena de palestinos han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes, lo que deja como mínimo el número de bajas palestinas en 2.050. Y 75% de ellas son civiles. Del ánima de un cañón de un Merkabah puede salir todo un mensaje, ¿no? Están a una distancia elegida, nadie puede hacerles frente, no hay nada que no sea totalmente asimétrico en paridad de fuerzas. Y la vela de armas es tan tranquila que ni siquiera temen a un francotirador, si no este hombre no estaría junto a la torreta. Cualquiera sea el caso, el amanecer marca otro nuevo día de confrontación. ¿A dónde van las grullas? A dónde van siempre. La naturaleza sigue, en cuanto hay algo de silencio y de tranquilidad, cumpliendo con sus ritos milenarios. En el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza se volvió a vivir la llegada frenética de ambulancias durante la noche, con heridos y algunos ya cadáveres, además de haberse convertido en un campo de refugiados para 4.000 desplazados que viven al aire libre. Ya no tienen techo ni facilidad alguna. Grupos palestinos han lanzado al menos 180 cohetes sobre Israel,
desde que se rompió la tregua el martes por la tarde. Cualquiera sea el caso, las imágenes demuestran el dominio total del área, la supremacía tecnológica, y solo hay respuesta para esto en el desideratum de los débiles, la guerra asimétrica. Gigantescas piezas de artillería aseguradas para su traslado buscando posición, autopropulsadas por supuesto. E Israel asegura que los palestinos violaron el alto el fuego con el lanzamiento de 3 cohetes que cayeron cerca de la ciudad de Bersabé, al sur de Israel. Pero Hamás dijo no tener noticias del disparo de estos proyectiles y acusó a su vez a Israel de haber atacado la casa de la familia Al-Dalou en Gaza para matar al líder de su brazo armado, Mohamed Deif, y de haber puesto un verdadero explosivo en la mesa de las negociaciones en el Cairo, metáfora adecuada según ellos, para llegar a un acuerdo definitivo que pusiera fin a la guerra. La delegación palestina se quejó de que Israel se atrincheró en sus posiciones de diálogo, rechazó ofrecer apenas concesiones. Los israelíes insisten en la desmilitarización de la franja, los palestinos reclaman el levantamiento del bloqueo que Israel mantiene sobre el pequeño trozo de tierra donde viven 1.800.000 palestinos. Amanecer en Gaza, se lo acabamos de mostrar, ya horas avanzadas de la mañana aquí por la sombra. Limpiar los destrozos de los bombardeos de la noche anterior. Esto es la frontera y también la ciudad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, un residente de Rafah, Khaled Yunis, dice: a las 2:30 de la madrugada, mientras estaba durmiendo, fuimos atacados, primero con un cohete, luego un segundo, después un tercero, y luego 4 cohetes consecutivos. Esto no era una advertencia, no hubo llamadas telefónicas como acostumbraban, nada de eso, todo de golpe. La casa fue destruida. La gente ahora está buscando entre las ruinas los cadáveres de los familiares. El daño es total. No podía ser una situación peor. Los palestinos como que se están acostumbrando a la realidad cotidiana y manejan esto casi como parte de su vida. Los médicos y paramédicos hacen lo posible por rescatar cadáveres y llevarlos a las morgues donde ya prácticamente no queda espacio. Y con esta temperatura, difícil mantener los cuerpos fuera del estado de corrupción. Los familiares tratan de ver qué pasó con sus seres queridos. Ataques selectivos a vehículos donde se presume que pudieran ir algunos de los jefes que estaban siendo buscados por las Fuerzas Armadas de Israel. Y los parientes, como Said al-Rifi, dicen: hemos llevado muchos cadáveres de niños a la morgue. ¿Qué daño hicieron los niños? ¿Qué valor militar tiene matar un niño? ¿Qué hicieron estos niños? ¿Acaso estos niños dispararon cohetes? ¿Qué crimen cometieron? Son niños pequeños que estaban creyendo que estaban seguros en sus casas. Y luego el drama de los familiares tratando de reconocerlos en la morgue. حاسس انت بتحكي للعالم، ايش بتحكي للعالم؟ يلعبوا العالم يلعبوا ¿Qué hicieron estos niños? ¿Qué valor militar tenían estos niños? ¿Qué crimen cometieron? Decían. Ashraf al-Qidra dice: este es un nuevo crimen cometido por las fuerzas de ocupación de Israel. El 46º día de la permanente agresión.
Sami Abu Zuhri decía: tomar como blanco a un grupo de niños en la calle Nafak, en el centro de Gaza, en el centro de la ciudad, prueba que la ocupación continúa con sus crímenes de guerra contra el pueblo palestino y sus civiles. No hacen diferencia entre la sangre de un mártir, un líder o los civiles. Esto prueba la existencia de crímenes de guerra y la comunidad internacional debería moverse para asumir su responsabilidad a fin de ponerle coto a estos crímenes israelíes. Y nosotros en la resistencia continuaremos en nuestro rol, haciendo frente a la agresión y defendiendo al pueblo palestino. Además hubo un bombardeo aéreo contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro, que acabó con la vida de una persona, informaron los socorristas, y de madrugada un bombardeo destruyó un edificio de Rafah, matando a por lo menos 6 palestinos. Fue en la ciudad situada en la frontera con Egipto, donde perdieron la vida 3 comandantes del brazo armado de Hamas, pero se desconoce si están incluidos en el balance de los 7 muertos. Tras una tregua de 9 días, la guerra lanzada el 8 de julio se reanudó el martes por la noche en la Franja de Gaza. En este mes y medio ha causado 2.050 muertos, 10.254 heridos entre los palestinos, en su inmensa mayoría civiles. Del lado israelí, 67 muertos, entre ellos 64 soldados. El vocero de Hamas, Sami Abu Zuhri, responde a la acción militar israelí y se refiere a que el asesinato de los líderes de Al-Qassam en Rafah es un gran crimen que no se irá sin consecuencias. No va a romper la voluntad del pueblo palestino ni va a debilitar la resistencia. Y la ocupación y sus fuerzas pagará un alto precio, así lo quiera Alá. Miles de palestinos despiden a 3 comandantes de Hamas muertos en Gaza. Camino a la localidad de Rafah, al sur de la franja y vecina a Egipto. Por la carretera de Saladín son pocos los vehículos que cruzan y mucha la destrucción que se ve. Así, miles de personas que parecen no temer a la muerte en estos días. 4 personas murieron hoy en un bombardeo sobre un cementerio cuando enterraban a sus familiares en la ciudad de Gaza. Ni siquiera dejan de bombardear los cementerios cuando están enterrando a alguien. Invadieron el centro de la ciudad para rendir homenaje a los 3 comandantes caídos en ella. No tenemos miedo, es lo primero que aclaran. Y uno de ellos, en Baraba, apostado junto a otras mujeres en una esquina a la sombra, esperando el desfile que llevará los cuerpos de estos 3 comandantes, Mohammad Abu Shamala, Raed al-Attar y Mohammad Barhum, rumbo al cementerio de la ciudad. Mohammad Abu Shamala es como nuestro hermano, como nuestro padre, y queremos darle nuestro apoyo. Nuestra casa fue destruida, pero no tenemos miedo, insiste, con una dulce mirada desafiando sus palabras. El ataque que acabamos de ver nocturno fue dado a conocer por las fuerzas israelíes y Netanyahu se refería a esto hoy. La prevención de la última noche son actividades preventivas, estamos llevándolas contra la gente de Hamas y los líderes de la organización terrorista, pero el resultado de la operación aún no ha terminado. Netanyahu alaba la operación israelí y mató a 3 comandantes. Y el vocero, teniente coronel Lerner, Peter Lerner, decía hoy: hemos llevado adelante una operación de ataque contra Mohammad Abu Shamaleh y Raed al-Attar. Lo hicimos porque están profundamente involucrados en actividades terroristas y ambos son altos líderes operativos de Hamas al sur de la Franja de Gaza y han llevado a cabo numerosos ataques contra israelíes, ataques con cohetes, ataques de infiltración, ataques desde los túneles con explosivos,
actividades terroristas extensas en el lugar de Hamás en los últimos 20 años. Hoy Israel es un lugar más seguro gracias a esta acción. Vean esto, los refugios son siempre las escuelas de la ONU. No hay manera de equivocarse, están todas pintadas hasta en los techos, de blanco y de azul. Ese es el color de las Naciones Unidas y Israel tiene milimétricamente el relevamiento de cada una de las construcciones que hay en la Franja de Gaza. Tienen toda la electrónica para saberlo. Y todas estas, desde cualquier ángulo, se ve el azul y blanco y los símbolos de las Naciones Unidas por todos lados. No obstante, alguna vez fueron bombardeadas, ¿no? Esto se ha transformado en refugio, ya no son escuelas. Y esto, dice Netanyahu, la extraordinaria información de inteligencia del Shin Bet junto a la precisa acción de las Fuerzas Armadas nos ha permitido realizar esta operación para golpear a los líderes de Hamás. El trabajo conjunto del Shin Bet y el ejército constituye un importante hito para la seguridad de Israel. La operación proseguirá hasta que logremos nuestro objetivo y restaurarla por un largo periodo de tiempo. Esta mujer dice, aquí el pueblo, los hombres, las mujeres, los viejos, los niños están siendo matados. Todo el mundo están siendo asesinados. Se burlan de nosotros porque luchamos por un poco de comida para distraernos. Nos matan y nos entierran al mismo tiempo porque nos disparan estando en las viviendas en la noche. Durante el cese del fuego yo no pude ir a mi casa. ¿Por qué? Porque tengo 5 niños, 8 personas en total. No tenemos ropa, no tenemos dinero, no podemos comprarles nada, no tengo nada, estamos forzados a aceptar esto. Nuestras viviendas fueron destruidas en Beit Hanun. No nos ayuda nadie y la resistencia solo parece protegernos de Israel. Otro residente, Fadi Al-Kafarne, dice, la situación económica es terrible. En la Franja de Gaza, como resultado del bloqueo, por supuesto, y los palestinos viven aquí, no hay opciones, excepto aguantar, resignarse, pero seguir resistiendo contra la agresión israelí. Todo esto se ha reflejado de alguna forma en las Naciones Unidas, en Nueva York, y con muy poco quórum, rueda de prensa de Priscilla Ironside, jefe de la UNICEF para Gaza. Están en un estado de trauma, afirmó la jefa de la oficina de la UNICEF en Gaza, Priscilla Ironside, en una rueda de prensa que estamos viendo y que ofreció en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la que hizo el repaso del conflicto que estalló en julio y su impacto sobre todo en los menores de edad. Están todos en verdadero shock, dijo. 3.000 niños de Gaza han resultado heridos por el conflicto y forman una gran proporción de las cerca de 400.000 personas desplazadas en la Franja Palestina desde que estalló el conflicto. We've also seen the injury of over 3,000 children, and out of the 300... Luego enfatizó, están en estado de trauma, son parte de los daños físicos, pero también hay que ver los daños psicológicos. Los niños en Gaza están sufriendo un impacto emocional y psicológico por la pérdida de familiares, los daños de infraestructura, sus propias casas. Nada de lo que les era familiar y habitual queda en pie. Los niños lo único que quieren tener es un sentimiento de seguridad y lo necesitan con urgencia, dijo Ironside. Explicó que, coincidiendo con las vacaciones de verano, unas 200 escuelas de Gaza están siendo usadas como refugio para los desplazados por el conflicto, pero muchas de ellas han sufrido daños muy severos porque también fueron bombardeadas, pese a su identificación y sus colores. Equipo internacional ha asistido a cerca de 3.000 menores por los daños psicológicos que han sufrido, pero todavía se necesita atender a 373.000 niños más. Recordó que antes del conflicto, 80% de los pobladores de Gaza quería algún tipo de ayuda. Hablando de ayuda, ese es el Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana, con la identificación del ALBA y del libertador Simón Bolívar. Ahora sabemos que Israel atacó a la misión humanitaria venezolana en Gaza. El miércoles un misil fue lanzado desde un F-16, cerca de donde la delegación venezolana hacía entrega de la ayuda humanitaria recolectada para el pueblo de Gaza. La información fue aportada por el embajador de Venezuela en Egipto, Juan Hernández, cuyas declaraciones fueron reseñadas por Telesur. Hernández aseguró que este ataque no es casual, pero no nos vamos a dejar amedrentar y ayudaremos a Gaza.
Asimismo manifestó su solidaridad con los gazatíes. Esta era la despedida del Hércules. La comisión va a hacer todo el deber no solamente para investigar, pero también para mostrar que Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en su ataque contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y también sigue cometiendo errores, también crímenes de guerra también en la Franja, en Cisjordania, como es en Jerusalén Este. Nosotros vamos a colaborar en forma completa y total con esa comisión cuando llegará a Palestina, pero sabemos también antemano que Israel ha rechazado la formación de esa comisión y no va a colaborar con la comisión, tampoco va a permitir que la comisión va a entrar a Cisjordania y Jerusalén Este, y por lo tanto creo que tenemos que buscar alternativas como para que esa comisión pueda cumplir con su misión y saque los resultados y las recomendaciones importantes como para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional para que sea juzgada por esos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bueno, las palabras de Malki fueron premonitorias, ¿no? Llegando allá, el resultado fue el misil disparado desde un F-16. Aquí tenemos F-16 y tenemos expertos instructores en F-16. Sabemos que cuando se quiere enviar una señal, se envía fuerte y clara. Y lo que anunciaba aquí al-Malki, con la embajadora de Palestina a la derecha, estaba asegurando. ¿Tenemos alguna información de última hora, señor coordinador? Vamos a dejarlos un momento con nuestra querida contaminada y única. Y vuelvo a ella y les cuento. Esto es un comunicado oficial, voy a leerlo a la letra, acaba de llegar. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza las acciones terroristas llevadas a cabo por grupos extremistas en la República de Irak, que han causado la muerte de iraquíes como consecuencia del exterminio de distintos grupos religiosos y étnicos que conforman la nación iraquí. Asimismo, el gobierno venezolano condena enérgicamente la actuación de estos grupos armados en otros países de la región, que ha generado desestabilización, esencialmente en Siria y Libia, con el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica y las potencias europeas. Al reiterar su compromiso con los principios del derecho internacional, la República Bolivariana de Venezuela aboga por el respeto a la integridad territorial en la República de Irak y denuncia ante el mundo las agresiones militares y la política intervencionista de Estados Unidos de Norteamérica y Europa en la región. El gobierno y el pueblo de Venezuela manifiestan su solidaridad con el pueblo iraquí y hacen votos para que logre la estabilidad que le permita asegurar el bienestar de esa nación mediante el ejercicio de su autodeterminación e independencia. Caracas, 21 de agosto de 2014. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, República Bolivariana de Venezuela, tal el comunicado que acaba de llegar a nuestras manos. Bueno, cerremos esto con un aterrizaje en la realidad de los mercados, porque al fin y al cabo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? El precio del crudo venezolano cerraba hoy estable a $91 con 95 centavos. El precio de la cesta OPEP al alza, 99,52. En igual tendencia al West Texas, que cerraba a 93,92, lo cual nos da un buen promedio para nuestra canasta. El Brent del Mar del Norte, también buenas noticias para su graciosa majestad británica, subía a $102,47. El precio del oro, en medio de esta crisis, baja un poco la onza Troy, $1,273,81. Igual tendencia el quintal de café, que cerraba en 188,68. Sube el cobre, 7.018 redondos la tonelada, y el níquel en igual tendencia, 18.935 la tonelada. El euro estable a 1,32 respecto a la divisa estadounidense. Estamos viendo en nuestros monitores satelitales la situación
en el Medio Oriente y en otras latitudes, no parece haber nada que mejore lo que les estamos mostrando. En cualquier caso, si así fuera, bajaremos de inmediato la información. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. TelesurTV.net renueva tu vínculo con la información. Navega de forma simple por las noticias más relevantes de la región y del mundo. Accede a contenidos exclusivos e investigaciones especiales desde cualquier dispositivo. Para pensar, para entender, para cambiar. Vive la nueva experiencia TelesurTV.net, la señal informativa de América Latina. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Mientras la oposición venezolana habla... Un saludo a todos los que ahora están en sintonía. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional en su nuevo horario, de lunes a viernes, solo por Telesur. Baiano busca la historia detrás de cada nota musical. La cultura que envuelve cada movimiento. El sentimiento que alberga cada canto. Él es nuestro compañero de viaje en cada MP3 Gira Latina. Todos los sábados. Solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los temas que ya parecen reiterativos en la agenda nos dejan de sorprendernos. Siempre aparece una vuelta de tuerca más. ¿Qué decir de Irak, no? Irak vuelve a ser noticia también, y no precisamente por las buenas. Aquel Irak donde Estados Unidos quería ir, meterle la mano. País que tenía un estándar de vida envidiable, ¿eh? Donde todos los servicios esenciales eran gratuitos y donde realmente convivían, como lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte. Sacaron a Saddam Hussein, que era bien recibido. Estuve en conferencias de no alineados en Europa y llegaba Saddam Hussein, se llevaba hasta el caballo blanco, pero el que lo hacía espectacularmente era el coronel Gaddafi. ¿Dónde llevaba Gaddafi? Todo el mundo quería la entrevista. Se llevaba incluso la camella para tomar leche fresca de camella, y así estuviera en el jardín del mejor hotel, vivía en su jaima, en su carpa, como un nómada, hijo de nómadas. Coronel, graduado además en una academia militar británica. Cuando los necesitaban eran útiles, bien. Cuando decidieron que ya no los necesitaban, los que antes eran aliados, grandes compradores de armas, grandes inversores, grandes pagadores de campañas políticas. Recuerdan lo que había dicho el hijo de Gaddafi, ¿no? A Sarkozy, sin vergüenza, devuélvenos los millones de dólares que pusimos para tu campaña política. Eso era moneda corriente, se sabía, pero esa es la realpolitik, ¿no? Hoy compras armas, haces algo de mi política o no haces la que no quiero que hagas, y eres un líder manejable entre comillas, masticable pero no tragable, ¿no? Te diste vuelta, asumiste una posición independentista, mal ejemplo, ya no nos sirves. Gaddafi era recibido con alfombra roja, Saddam Hussein cuando se movía igual. Y en este cambio, tratando de reescribir la historia, después de tener que aceptar toda la basura que se barrió bajo la alfombra después de la Segunda Guerra,
incluyendo las consecuencias gravísimas de la partición de Palestina, que la estamos viendo ahora como drama permanente, y la fabricación de estados que no existían, como el de Israel, allá las razones históricas que algunos aleguen. Eso apareció en el 48, después de negociar mucho con la banca internacional Rothschild, metiendo la mano hasta el codo, porque las guerras se hacen con muchísimo dinero. Y estuvieron a punto de verse muy mal los británicos en la Segunda Guerra. Había compromisos. Pero incluso durante el mandato británico en Palestina, ¿quiénes eran los primeros terroristas? ¿Quiénes colocaron las primeras bombas? El Irgun y el Stern. ¿Quién voló el hotel King David? Precisamente en el ala donde estaba la inteligencia británica. Y además, con las cámaras de aquella época se tomaron el tiempo para fotografiarlo. ¿Quién borró del mapa de Ir Yassin, donde solamente quedaban ancianos, mujeres y niños? Los mataron a todos y después los taparon con las aplanadoras. ¿Quién creó las cartas bombas que se las mandaban a los científicos alemanes que estaban en Egipto? Esa es la realidad. De aquel Irgun y de aquel Stern viene esta realidad contundente que, como lo dijera aquel famoso experto en energía atómica que salió a decir todo sobre Israel, pero cometió el error, le voy a mostrar la foto y un artículo de estos días, estaba releyéndolo, cometió, Mordejai Vanunu, ¿no? Cometió el error de Adán y Eva. Le mandaron una espía bellísima que lo conquistó, lo hizo salir del área. Él estaba seguro. Él dijo, Israel tiene el armamento atómico y bla, 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 cantó. Se fue al exterior. Se refugió en el Reino Unido. Enviaron una hermosísima espía que le dijo, vamos al Mediterráneo, tengo todo y vamos a divertirnos. Pácata, lo agarraron preso. Cuando lo llevaban preso, tuvo todavía la presencia de ánimo de escribir en inglés en su mano, me están secuestrando los israelíes, y lo plantó sobre un vidrio del vehículo en que se lo llevaban. Tenía vidrio transparente, la cosa era muy apurada. Tenemos ese video. Mordejai Vanunu fue el que ya no quedó duda después que si Israel tenía o no la bomba atómica. Y él dijo, Israel se permite hacer todo lo que hace, no solo porque dominan el lobby de la política exterior de Estados Unidos. Él dijo, se permiten hacer todo lo que hacen porque tienen la bomba atómica. ¿Cómo la consiguieron? ¿Quién ayudó? Bueno, volvemos a los teatros de operaciones habituales. Los acontecimientos en pleno desarrollo. Irak, otra vez. El dolor de cabeza. La super represa de Irak. Esto es impresionante. Por eso el control de esto es vital. No solo porque hay mucho desierto en Irak, sino porque si alguien volara esta represa, realmente sería un tsunami, sería un desastre, ¿no? Y eso en un país donde el agua es realmente esencial, más que en otros, ¿no? Hay que hablar que hablamos del Éufrates y el Tigris, ¿no? Cuando uno vaya al final está en la Mesopotamia bíblica. No es tan impresionante como uno se lo imagina, pero esta represa sí es impresionante. Mosul, la represa y el río Tigris. Entre el Éufrates y el Tigris se enmarca nuestra Mesopotamia bíblica. Y aquí, bueno, los daños, los ataques, las consecuencias, los blancos cercanos, los soldados peshmerga y los kurdos están ahí tratando de mantener el control de esto. El general Masur Barzani, un histórico jefe especial de las fuerzas kurdas, había dicho, quisiera decirle al mundo entero que nosotros no estamos librando esta batalla solo por el Kurdistán. Nosotros estamos librando esta batalla por toda la comunidad internacional y por el mundo entero. Porque no es solo peligroso para el Estado kurdo, sino también para el mundo libre lo que está pasando aquí. Y esta es la razón por la cual nosotros no le preguntamos a los países por qué envían tropas, pero sí le preguntamos dónde están el armamento avanzado y las municiones para que nosotros podamos combatir a los terroristas del ejército islámico y del Levante. Y luego el general Masum Barzani de las Fuerzas Especiales Kurdas dice, 8 kilómetros de la represa de Mosul hay otra represa que es una represa de regulación y una estación
de generar poder eléctrico. Está también bajo el control de los peshmerga del Kurdistán. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han ayudado a los peshmergas aquí. Ahora están luchando continuamente cerca de esta represa de regulación. ¿Cuáles serán las consecuencias? No lo sabemos. Y luego, nada menos que el general Massoud Barzani, dice, un apellido de enorme prestigio en esa área, ¿no? Yo sé que nuevas armas han llegado para ser usadas por la gente apropiada y entrenada. Pero lo que no nos queda claro hasta ahora es, ¿son armas viejas? He dicho y he oído que han arribado a los peshmergas, incluso dándole entrenamiento, pero que no las han recibido. Dios quiera que no ocurra. Vean el calibre de esas represas, ¿no? Tienen un valor estratégico enorme, porque no solo generan energía eléctrica, no solo regulan los cursos de agua en un país semidesértico, sino que es vital desde el punto de vista estratégico, pero además volarlas significaría barrer con todo a su paso. ¿Esto era qué? Un restaurante en una calle, y esto es Bagdad, en pleno Bagdad. Y este era el vehículo del dueño del restaurante. El dueño se llama Fadhil Hazim y dice, ¿cuál es la culpa de estas víctimas? Los carros pueden ser destruidos, pero ¿por qué destruir a la gente? ¿Cómo podemos salir de esto? Esto es lo que nos brinda nuestro gobierno. Esto es lo que han logrado después de tanta lucha, después de invadirnos, después de destruirnos. A esto hemos llegado. ¿Por qué están además lanzando estos ataques terroristas justamente contra la gente de menor poder adquisitivo, que están trabajando en un lugar como este para ganarse la vida? Esta era mi forma de ganarme la vida. Tengo 9 miembros en mi familia que alimentar. ¿Qué voy a hacer de ahora en más? Para eso nos invadieron, para esto hicieron lo que hicieron con Irak. Esta es una idea de lo que dejaron detrás las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, después de destruir un país como Irak. Esta es una localización que no se conoce, pero dicen que es en Irak. Luchadores del Estado Islámico diciendo, hay muchas familias que se han convertido al Islam, y yo estuve entre ellas, mujeres, niños y hombres, y son felices de su entrada al Islam. Parece que les dicen, los que no son del Islam se convierten o no garantizamos nada. Hay alguien ahí con una camiseta de la selección argentina de fútbol, ¿no? Pero hay muchas familias que han hecho esto y les advertimos. Los yazidis pueden venir desde las montañas, pero si quieren juntar fuerza con nosotros, tienen que convertirse al Islam. Primeramente, tienen que hacer ayuno. Luego, tienen que ayudar al combatir a los cruzados de los países occidentales. Eso han dicho que nosotros los reclutamos para que hagan eso. Eso es mentira. Y por lo demás, aquí hay un ritual que hay que cumplir. Todos somos combatientes, pero todos debemos ser de la religión del Islam. En cuanto a ese ejército enemigo, si se mantienen en las montañas, no es de nuestro interés. Pero si bajan de las montañas, sí influye en nuestro interés y ante todo tendremos que luchar contra ellos para proteger la vida, los bienes y la felicidad de nuestro pueblo. Como pueden ver, no hay ni siquiera una muestra de gobierno efectivo en Irak. Esto está segmentado. Después de invadirlo para liberarlo, lo han dejado en el desastre total. Y la norma es, o te haces de la fe del Islam o ves qué haces. Chuck Hagel, secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, y el general Martin Dempsey, ¿qué dicen? Dudo que haya mucha gente que podría pensar que estamos en un día anterior al 9/11. Miren lo que está diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan del 9/11 cuando volaron las Torres Gemelas?
Eso es lo que pasó años atrás. Este país está mejor preparado hoy para cualquier alternativa. Pero el terrorismo no es nuevo en el mundo y ahora hay un terrorismo más sofisticado. Hay una ideología general de la que estamos hablando y tienen los recursos, tienen la dinámica, tienen un nuevo paradigma y las amenazas a este país a través de la sofisticación tecnológica, moneda, mucho dinero y recursos, y todo ahora es diferente. ¿Por qué tiene que salir el jefe del Pentágono a decir estas palabras para tranquilizar a la gente? Porque hay un clima de mucha tensión y hay gente que cree que puede haber un superatentado otra vez en Estados Unidos. They are tremendously well funded. Oh, this is beyond anything that we've seen. So we must prepare for everything. And the only way... Debemos estar preparados para toda eventualidad. El ejército islámico del Oriente y del Levante está con desarrollo sofisticado de tecnología y de armamento, tiene muchísimo dinero y además están detrás de muchas de las ideologías que ahora vemos actuando en el campo del terrorismo. La sofisticación de la estrategia, el progreso en la táctica militar, están tremendamente bien dotados de medios y de dinero y van más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Así que sí estamos preparados para cualquier eventualidad, para cualquier cosa. Pero la única manera de hacer esto es tomarlo fríamente, tener la dureza del acero y estar listos para cualquier eventualidad. Generalidades, pero las preguntas indicaban el terror reflejado en las preguntas de los periodistas de que pueda haber gigantescos atentados terroristas en Estados Unidos. Y por parte de la vocera del Departamento de Estado, Manny Harf, nosotros no hacemos concesiones a los terroristas. Esto incluye, no pagamos rescates y así sea el ejército fundamentalista de Medio Oriente y de Levante. Nosotros no estamos en condiciones ni queremos negociar ante cualquier presión de ellos. Creemos que en 2014 ya estaban reuniendo millones de dólares y creemos que pagando rescate y haciendo concesiones, lo único que pondremos es en peligro la seguridad de los estadounidenses que están más allá de nuestras fronteras y mayor riesgo de que se repitan los secuestros. First, let me just say that we are as appalled, I am as appalled by Por su parte, el fiscal general Eric Holder decía hoy desde Washington: déjeme decir que estoy asombrado de la brutal decapitación del periodista Jim Foley y pienso que ustedes están sintiendo lo mismo que yo. Destroza el corazón de sus familiares, lo que se mostró ayer, y además la compostura, desde mi propia perspectiva, casi incomprensible, cómo él mantuvo la presencia de ánimo hasta el último momento. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está activamente persiguiendo los responsables de esto y no pararemos hasta que la justicia sea hecha. Tenemos largos recuerdos y podemos ustedes decirles que nuestro alcance es largo y es poderoso. No olvidaremos lo que ocurrió y haremos responsable a quienes son los responsables de una manera u otra. He made tough choices to do the kinds of things that make our society great. Information gathering, sharing with us, giving us a view of the world in very dangerous circumstances. And I think that in part that's what led to his death. Pienso que la realidad ahora a la que tenemos que hacer frente es un poco más complicada que las que hemos hecho frente en el pasado, pero en todas ellas hemos logrado estar a la altura y salir adelante. Tenemos larga memoria de nuestro alcance y es muy amplio y muy largo, de manera que no olvidaremos lo que ocurrió y haremos responsable a quienes corresponda y los buscaremos donde sea. Mientras tanto, en Australia, el primer ministro Tony Abbott llegaba a un evento y decía: esto fue un acto miserable. En este momento estamos realmente cerca de lo diabólico. Querríamos encontrar a los responsables donde sea. No nos comprometeremos con nadie. Cualquiera de estos grupos que pretenda demostrar que puede romper nuestra manera de vivir de esta manera brutal, van a caer tarde o temprano en nuestras manos. Y es una verdad más que aparente el asesinato de ciudadanos y súbditos británicos. Estos eventos pueden tener plazo una o dos veces, pero
siempre ocurren lejos de nuestras costas. ¿Por qué? Porque estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir y pretendemos que esto no vuelva a ocurrir aquí en Australia. De cualquier manera, nosotros estamos en una activa vigilancia contra el terrorismo y contra elementos potenciales de terrorismo aquí, cuidando todas nuestras playas. No olvidemos que la referencia a las playas es típico de los australianos porque es un continente que es una gigantesca isla, ¿no? Y luego dijo, esta es la razón por la que necesitamos una nueva legislación, poderes más fuertes. Nuestra seguridad y nuestras agencias de seguridad tienen que tener más fácil el marco legal para poner en la cárcel a la gente que pueda estar involucrada en actividades terroristas, aquí o en ultramar. Por eso pido y necesito esta nueva legislación para asegurar que nuestra política de seguridad continúe avanzando y trabaje también con todos los elementos de data y telecomunicaciones. Estamos determinados a hacer todo lo que sea humanamente posible para mantener seguro al pueblo de Australia. Y quiero mostrarles que nuestros papeles, nuestras pantallas en las últimas 24 horas no han parado de buscar hasta lo más profundo cualquier amago de amenaza. Estamos cada vez más fuertes en nuestra resolución de mantener nuestra comunidad al margen del terrorismo y mantenerla cada vez más segura y fuerte, como debe ser Australia. Y esta carga proviene de Erbil. Varios de la Unión de Emiratos Árabes en el aeropuerto de Erbil, y estos son cargamentos de ayuda. Fahed Abdul Rahman bin Sultan, titular de la Unión de Emiratos Árabes y el equivalente a la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja, dijo. Hoy los Emiratos de la Media Luna Roja planean arribar con mayor cantidad de elementos médicos, contienen 16 toneladas de medicina y otros elementos. Esto ha pedido el Departamento de Salud de la región de los kurdos. Están ayudando a los kurdos, ¿eh? Y todavía vienen más en camino. De manera que vamos a distribuirlos o ayudar a que lleguen a quienes lo necesitan. Y queremos ayudar también a los sirios y a los iraquíes y a todos los desplazados de esas etnias y de esos países. Como se ve, la situación ha movilizado a mucha gente, pero nadie garantiza, y todo el hecho de llevar ayuda a todas las zonas es un problema logístico enorme. Esto está bajo el organismo correspondiente de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y hay demostraciones de solidaridad y hay elementos de transporte, una logística bastante complicada. Pero aquí, más cerca, en la Cuba hermana, Rafael Serrano de Cubavisión decía: ayer hemos recibido la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que viajó a través del mar buscando defender mejor los intereses de nuestro país. Y la situación aquí es que tenemos un contacto sumamente sólido, y esto se refiere a un artículo que aparecía hoy, en referencia a la visita de nuestro presidente. A su paso por Cuba, Nicolás Maduro aprovechó para hacer un contacto conmigo y saludarme personalmente como había prometido el 13 de agosto, dice el propio Fidel Castro. A su paso por Cuba aprovechó para hacer un contacto conmigo y saludarme personalmente, como lo había prometido. Y eso, ahora tuve el privilegio de cumplir 88 años, el 13 de agosto. Ese día me había obsequiado algunas frutas, entre ellas unas pequeñitas como perlas, que yo ni siquiera había visto nunca, son de excelente sabor. También me regaló un uniforme deportivo, obsequio de atletas venezolanos que buscan laureles para su país. Me alegró extraordinariamente que cumpliera tan pronto su visita. No solo por el honor que implica su presencia, su acción rápida que requiere la difícil tarea de llevar adelante la épica lucha de Hugo Chávez, sino también por las actividades excepcionales que está realizando, dice el doctor Fidel Castro Ruz. Los hechos son visibles. Nuestro mundo está viviendo un momento excepcional, único. Cada día es mayor el número de personas que está pendiente de ello. Entre tales acontecimientos, uno de los más dramáticos es el genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza, donde 1.800.000 personas, seres humanos, viven acorralados entre el desierto y el mar y el poderío militar de un país de Oriente Medio, donde el imperio más poderoso que ha existido nunca ha creado a lo largo de más de medio siglo y a un costo, según algunos estimados, que se aproxima a los $100.000 millones, ha creado
con ese dinero una potencia militar nuclear sofisticada y a la vez irresponsable, afirma Fidel Castro. Muchas personas se preguntan, ¿quién gobierna a quién? ¿Estados Unidos a Israel o Israel a Estados Unidos? Bueno, esto parece estar en línea con los comentarios que veníamos señalando sobre el poder de los lobbies, y es interesante que entren en Cuba Debate y vean artículo de Fidel Castro, La verdadera amistad. Y esto es denso y muy interesante lo que escribe aquí el doctor Fidel Castro Ruz sobre la situación en el Medio Oriente en un análisis como los que tiene acostumbrado a su audiencia. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en Caracas, Venezuela, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.